Hola. 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 Bueno, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentas de estar acá. Somos el grupo de investigaciones escénicas y performáticas. Somos puntualmente Rocío Reina, Leilena Araudo, yo soy Carla Pesolano. El grupo es un grupo bastante más amplio, somos aproximadamente 20 personas. Y escribimos un texto porque sabíamos que estábamos en un tiempo acotado, así que creo que va a servir que dure 9 minutos y medio. Bueno, venimos en representación de este grupo. Nosotros trabajamos al interior del Instituto de Investigación en Teatro del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA. Somos un colectivo integrado por becarios, docentes, investigadores, graduados y estudiantes del departamento. Nos convoca la voluntad de impulsar investigaciones individuales y grupales que aún en su diversidad temática comparten un mismo origen, una formación atravesada por las praxis escénicas. Esa experiencia práctica es nuestro punto de partida y también es nuestra marca común. Nos pensamos como un espacio de trabajo que busca producir pensamiento desde y sobre las prácticas escénicas y sus condiciones de existencia, agregando al pensamiento acerca de esas prácticas también la perspectiva histórica. Algunas de las preguntas que nos mueven y organizan nuestras indagaciones son las siguientes. ¿Cómo producir conocimiento teniendo a la escena como objeto de estudio, pero también cómo producir conocimiento desde la escena misma? ¿Qué modelos de escritura debería desarrollar la investigación escénica? ¿Cuáles son los problemas específicos de nuestro campo teatral y cómo debemos abordarlos? Son estos interrogantes y otros los que nos permiten abrir un campo de pensamiento más extendido sobre el cual buscamos delinear modos de producción de una metodología específica adaptada al fenómeno que estudiamos. En el intercambio y en las diferentes instancias del trabajo grupal hemos desarrollado lo que llamamos una serie de insumos teóricos para observar distintas cuestiones referidas principalmente a la actuación. Si bien nuestros enfoques y objetos son diferentes, notamos que tenemos una zona recurrente de coincidencia, que es la producción de pensamiento acerca de un tipo de teatro que se desarrolla en nuestro territorio, que es la PSA. PSA es producción de sentido actoral, que es un término acuñado por Alejandro Catalán a principios del 2000 y que nosotros lo recuperamos y lo reformulamos. PSA, el cuerpo que toma el centro. El teatro argentino presenta un desplazamiento desde una escena textocéntrica hacia una escena teatral que emana de la acción que producen los cuerpos de actuación. Existe una historicidad de la actuación que permite localizar algunos indicios de la PSA en la historia de nuestro teatro. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la Compañía de los Hermanos Podestá sustenta su oficio en la actuación como sujeto y objeto de producción escénica. Son ellos los primeros referentes en materializar la tradición de un cuerpo de actuación que produce otros sentidos escénicos a los instalados por el texto, reescribiendo de alguna manera el relato original. A partir de 1930 y en las décadas subsiguientes, la actuación es relegada de su lugar de productora, quedando en un lugar de subordinación y a merced de la preponderancia del texto, la dirección y los lineamientos de las nuevas escuelas de actuación, el método. Sin embargo, en los 80, el circuito under de Buenos Aires, con figuras como Batato Barea, Tortoné, Zurda Pilleta, Las Gambas Abrajillo, entre muchísimos otros, rompieron nuevamente con la tiranía del texto y abrieron un campo de posibilidades a la creación de universos poéticos inéditos. Sin dudas, el Sportivo Teatral, con Ricardo Bartiz a la cabeza, a finales de los 80, instaura a la PSA como un modo de producción actoral y directorial que devuelve a la actuación a su lugar como productora del acontecimiento escénico. Algunos representantes de esta concepción de escena son el mencionado Alejandro Catalán, Analía Couseiro, Bernardo Capa, Eugenio Soto, Las Piel de Lava, Lorena Vega, Valeria Lois, María Oneto, Pompeyo Divert, Sergio Boris, Andrea Garrote, Alberto Ajaca, Carlos De Feo, Luis Machín, María Merlino, entre otros. Hoy denominamos PSA, producción de sentido actoral, a una modalidad de actuación propia del ámbito local. Consiste en un modo de generar sentido, es decir, ficción, relato escénico, a partir de una actuación concebida como autónoma respecto de los demás componentes de la escena, texto, dirección, escenografía. En este enfoque es el actor quien produce el relato en clases o ensayos, y el resto de los elementos se organiza en función de esa producción. Esta modalidad de hacer escena es proveedora de ciertos lenguajes comunes que encontramos en los modos de referir a las prácticas, así como también al interior de los cuerpos que producen esas prácticas. Verdaderas redes lexicales que se establecen como nodos en los que se entrecruzan teoría y práctica, ubicadas por lo general en el interior de los espacios tradicionales de la prueba escénica.
el ensayo, el entrenamiento, la clase. Esas redes lexicales producen un pensamiento que se condensa, sin lugar a dudas, en materia teatral. Ante la pregunta ¿cómo puede el arte transformar el mundo?, no conocemos la respuesta, pero sí podemos afirmar que cuando miramos cómo hablan los creadores, encontramos que en ese nombrar hay un modo de existencia muy específico, ya lo vimos acá. Que cuando el lenguaje del hacer se encuentra en cuestionamiento y en tensión, también en esos bordes se ubica la materia que acompaña a ese lenguaje. Su potencia quizá sea justamente su capacidad intrínseca de abrir el campo imaginario de quienes miran, de ensanchar lo posible. Para nosotros, las reflexiones de los artistas productores sobre sus propias prácticas constituyen una verdadera praxis de resistencia. De esas ideas y de esos propósitos nace este manifiesto. Hicimos un manifiesto. Tremendo. Le pusimos un pequeño manifiesto de la resistencia o actuar para resistir. Una práctica de actuación entendida como un régimen de expresión o también una contracción en un dominio que demanda toda una vida. Una práctica que funda sentidos, emana del cuerpo el sentido de tener un cuerpo. Autónoma, se interroga a sí misma en los márgenes del tiempo. Entonces, primera cuestión, un saber hacer, pero también un saber hacerse preguntas en ese régimen expresivo. Una práctica que conlleva técnica y lenguaje para asegurarse por lo pronto un devenir. Esto es resistencia, con decisión y con urgencia. Una práctica que delira sobre el mundo porque entra en relación con otros territorios, el cine, la literatura, líneas y colores, pero también el pueblo, sus relatos y sus mitologías. En el marco de la producción de sentido actoral, en sus derivas y afinidades, nos preguntamos entonces ¿qué actúa? O también ¿qué se actúa? Bueno, decimos, actúa el talento solitario, pero también actúa el festejo colectivo. Un cuerpo que se ejecuta a sí mismo para salirse del dispositivo que lo oprime, salirse del teatro, salirse finalmente de la moral de una época. Se actúa en un entre, uno mismo y el dispositivo de ficción, el espacio, el texto, los cuerpos, el personaje, los tonos de la patria y sus fantasmas, y por supuesto el público. Se actúa el salto imposible del tigre, un piedrazo en el espejo, la bestia que sale a demoler a su público. El personaje aparece entonces como una utopía del cuerpo, la única presencia posible, y la actuación entra en relaciones más o menos convenientes con la ficción, con un personaje en una obra, por ejemplo, pero también se lanza la aventura inmanente de la escena como una apuesta por el encuentro con otros cuerpos, por la persistencia en cierto riesgo, cierta intensidad extrema, en búsqueda por la revelación como fe, algo que haga ver. Una práctica de actuación que asume la convicción de un pensamiento que opina sobre la potencia de los cuerpos en su vinculación con lo social, tanto en sus aspectos críticos como propositivos. Desde los procedimientos que ordena la improvisación, la técnica y el punto de vista, todo lo cual configura un nuevo lenguaje, este cuerpo que afirma como un cuerpo político que comprende que actuar significa atacar el concepto de realidad para tensionar los espacios tradicionales o establecidos de construcción de ficciones para poder así por fin generar otros. Entonces, la ficción pareciera ser lo más real, ese pueblo que aún no existe. Bueno, praxis de resistencia. Cuerpos de actuación como un modo singular de mirar y ser mirados. Portan una memoria social, política y afectiva que despliegan en la escena en toda su contradicción, configurando formas de oposición singulares frente a lógicas de dominación y explotación social de un sistema que sabemos que es capitalista, que persiste y se recicla continuamente. Formas, por ejemplo, orientadas al desarrollo de facultades eróticas, receptivas, no agresivas, para poder vivirse en el mundo de otra manera. Una modalidad de actuación que manifiesta ya en sus orígenes que solo la pasión puede defendernos, que no hay razonamiento posible. Por esto y tanto más se actúa, y el cuerpo entra en riesgo. Se instala y se abisma, arde, se ofrece, se tiñe, autónomo y éxtimo, sugerente, excedido, obediente, adaptado, eficaz y explosivo, insurrecto por visionario, indómito, glorioso, siempre al filo, deseante, esperando el momento del camarín, de la otra luz, ropitas, ropajes, sus cositas consigo, el escenario como abismo, el público como abismo y la oscuridad.
Entonces, ante la pregunta ¿qué puede un cuerpo en el ring de la historia y el escenario? Decimos, bueno, actuar para resistir. Y ahí lo cerramos. Gracias.